Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de Canarias registraron durante el primer trimestre de 2024 un incremento del 200% en los lanzamientos hipotecarios. Vamos a hablar con Carolina García, que es especialista en Derecho Bancario y de Consumo. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Si tenemos que buscar unas causas quizás de este incremento, ¿cuáles serían? Hombre, desde luego es evidente, pues el incremento del coste de la vivienda, sobre todo el coste de los préstamos hipotecarios. Sube la cuota y es más difícil pagar y por tanto incurrimos en impago y se produce el desahucio, ¿no? Y sobre todo porque la capacidad salarial quizás de esas familias ya no vale para acaparar el precio que supone el pago de una hipoteca o el pago de un alquiler, ¿no? Claro, el incremento del coste ha sido en todo, el incremento del coste de la vida. Por un lado ha subido el coste de la cuota hipotecaria, pero también ha subido el resto de coste de la vida y no ha subido a la par los salarios de las personas y sobre todo también la desinformación a la hora de saber cómo defendernos o anticiparnos a una situación como esta. Entonces, a la hora de no saber cómo defendernos, ¿qué debemos saber, Carolina? Pues hay muchas cosas. Yo diría que hay que anticiparse, informarse y defenderse. Lo primero es saber que el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario es una cláusula abusiva y que no nos pueden poner un desahucio o una ejecución hipotecaria con solo una cuota impagada. Tenemos un año de margen en la primera mitad de la hipoteca y 15 meses de margen en la segunda mitad de la hipoteca, con lo cual tenemos que saber esa posibilidad para un poco, como que dice, jugar con la posibilidad de que puedo impagar dos cuotas y no me van a poner un desahucio hipotecario. Y luego la posibilidad de, una vez entrado ya en un procedimiento de estas características, poder rehabilitar el crédito, es decir, pagar todo lo que debo y que no se produzca ese desahucio. Entonces, para aquellas personas que nos pueden estar escuchando, Carolina, nos llega una notificación. En cuanto nos llegue esa notificación, ¿cuál es el primer paso que debemos dar? Ponerse en manos de un abogado, sí o sí. Pero yo lo que decía es al paso anterior. Yo estoy en situación de impago, me tengo que anticipar a lo que puede pasar. Ante esa situación, primero, saber y evitar a toda costa entrar en impagos de más de 12 meses o de 15 meses en función de la edad de la hipoteca para evitar que me puedan hacer una ejecución hipotecaria. Una vez me llega una notificación, ponerme en manos de un abogado, siempre. Siempre, porque ese abogado, que va a ser un abogado especializado, me va a poder defender y a lo mejor me están reclamando 10.000 euros y resulta que en lugar de 10.000 son 5.000 y esos 5.000 sí los puedo pagar y puedo evitar una ejecución hipotecaria. Entonces la información es fundamental. Y si en ese proceso, ¿cuántos desahucios se podrían evitar o se podrían haber evitado, Carolina? Muchísimos, porque después de que nos llega la notificación, primero oponernos y defendernos, que era eso que decía, pero aparte está la ley de segunda oportunidad, que nos permite aplazar los pagos y ajustar esos pagos, a lo mejor no la exoneración del pasivo insatisfecho, que es la medida más, digamos, rimbombante, sino un plan de pagos que nos permita pagar esa hipoteca de una forma más cómoda. Para que la gente nos entienda, cuando hablamos de lanzamiento hipotecario, ¿de qué estamos hablando? No he pagado la hipoteca, el banco dice, oye, me debes un año de hipoteca, pues te ejecuto y te quito la vivienda. Eso es el lanzamiento hipotecario. Y bueno, ¿sientes todavía, Carolina, por los casos que te llegan a tu oficina, que el consumidor sigue estando desprotegido? Totalmente. Totalmente, porque precisamente lo primero que vi cuando analicé esa estadística del Consejo General, es la estadística del primer trimestre, es un incremento del 200% de los desahucios, pero los concursos están donde mismo. Es decir, si las personas están en crisis y no pueden pagar sus préstamos, y por eso hay un incremento del 200% de los desahucios, ¿por qué no hay un incremento de los concursos? ¿Por qué la persona física no dice, oye, no puedo pagar, le dé segunda oportunidad, hágame un plan de pagos o me exoneran de esto, lo que sea? No hay defensa del consumidor ante una situación de impago. Estos datos que hemos conocido de este primer trimestre, estamos hablando que solo de enero a abril ha aumentado un 200% los desahucios en Canarias. ¿Esto había ocurrido con antelación, este aumento de...? Claro, estamos volviendo al 2008, esto es el día de la marmota, es la crisis de los desahucios del 2008, cuando también llegaron los tipos de interés a pico y máximos históricos, se produce otra vez una situación de dificultad de pagar esa cuota y por tanto se producen todos estos lanzamientos, con muchas medidas que han pasado durante todo este tiempo. Antes nos podían ejecutar la hipoteca con 3 cuotas y ahora estamos, fíjense, un año o 15 meses. Tenemos más margen para poder un poco ajustarnos e intentar ponernos al día. La situación, como decir, por lo que estamos viendo y como decías que se está repitiendo, que esto como el día de la marmota, ¿se puede volver más dramática de lo que estamos viendo? Claro, si se continúa en el tiempo,
se vuelve más dramática, porque sí habrá muchas personas que a lo mejor están en 3 cuotas impagadas a día de hoy, pero que dentro de 6 meses ya van a estar en 9 y que van a superar ese límite de los 12 meses y se podrán ver en una ejecución hipotecaria, obviamente. ¿Y cuánto tiene que ver quizás también los fondos buitres en todo esto que está pasando, Carolina? Muchísimo, porque muchas veces nuestro banco de confianza no quiere meterse, digamos, en ese follón y nos da un poquito de margen a la hora de darnos ese aplazamiento, incluso más allá de ese año, pero en el momento en el que hay una venta de un fondo buitre, el fondo buitre, como su propio nombre indica, va a intentar ejecutar a toda costa. Bueno, ¿y qué condiciones se deben dar? Porque a veces vemos algunas fechas que se establece un desahucio de una persona, estamos muy pendientes, o de una familia, y luego nos enteramos que ese desahucio ha quedado aplazado, que ha quedado interrumpido, ha quedado suspendido. ¿Qué condiciones se deben dar para que un juez, por ejemplo, tome esa decisión de que este desahucio se aplaza, de que este desahucio se suspende? Hay muchas. En los préstamos hipotecarios la fundamental es la defensa. Pero, por ejemplo, en los desahucios de alquiler normales, cuando nos llega una notificación ya nos pone la fecha de lanzamiento prevista. Pero si nos oponemos a ese desahucio, decimos pues que se ha pagado o que se va a rehabilitar las cantidades que se deben o que nos vamos a poner al día o lo que sea, se puede suspender ese lanzamiento. Entonces, hay muchas razones y luego la vulnerabilidad económica. A eso también. digo yo también, las condiciones quizás familiares de esa familia, porque a veces también se habla de cuando tienen menores a su cargo, ¿no? Exacto. O personas con discapacidad. Hay una causa de oposición, sobre todo, bueno, en los desahucios, pero sobre todo en el tema del inquilino, que es la vulnerabilidad económica, que es un plazo para yo poderme adaptar y poder conseguir otra vivienda antes de que se produzca ese lanzamiento. ¿Y cómo puede contribuir, Carolina, la última bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para que quizás sirva un poco para amortiguar este efecto que hemos tenido en el primer trimestre? Es un poco de alivio, ¿no? O sea, están las medidas de alivio hipotecario de las que nadie se acuerda y que es muy difícil acogerse a ellas, pero bueno, es un poco de alivio, obviamente, porque al reducir la cuota, pues nos será más fácil poder pagar esa cuota hipotecaria. ¿De cuánto será ese alivio, Carolina? Pues depende, porque claro, según en función del tipo de interés, la cuota me baja más o menos. El problema es toda la deuda que puedo ir arrastrando, con lo cual mi consejo siempre es, por favor, intenten evitar no pasarse de ese año de cuotas impagadas para evitar una ejecución hipotecaria, que ya una vez metidos ahí, ya es más complicado salir. Teniendo en cuenta ahora mismo la deriva económica europea, esta última bajada de los tipos de interés, a día de hoy, para aquellas personas que todavía se están pensando, Carolina, el hecho de firmar una hipoteca, ¿qué les recomiendas? ¿Hipoteca tipo variable, hipoteca tipo fijo? A día de hoy lo que se está vendiendo mucho es el mixto. Entonces, un fijo a toda la duración de la hipoteca a lo mejor es más elevado y lo que se está vendiendo mucho es un mixto en el que tenemos 5 años a lo mejor de un tipo fijo más o menos asumible y luego un variable. Esto para mí es muy bueno, sobre todo si tenemos la conciencia de que una hipoteca no es para toda la vida. Esto me acuerdo que me hicieron una entrevista y yo decía que esto se cambia como se cambia de pareja. No tenemos que concebir la hipoteca como un contrato para toda la vida, ni para 30 años ni para 20. Nos adaptamos durante esos 5 años y si estamos en una situación dentro de 10 en la que volvemos a necesitar un cambio, negociamos con nuestro banco o con cualquier otro para mejorar esas condiciones. Bueno, de hecho, hasta que el Banco Central Europeo no se pronunció con esta última bajada de los tipos de interés, se paralizaron las firmas de hipotecas. La gente estaba esperando como agua de mayo quizás esa bajada de los tipos de interés. No sé si lo notaste tú también, Carolina. Sí, claro, porque si bajan los tipos de interés, ya no tanto que me pongan un variable, porque ahí se me va a aplicar de todas maneras, sino que a lo mejor me ponen un tipo fijo que antes era del 3,5 y con la bajada de los tipos de interés me lo pueden poner al 3. Entonces, obviamente, pues eso paraliza porque la gente se quiere adaptar y el banco también. Pues Carolina García, especialista en Derecho Bancario y de Consumo, como siempre, gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Gracias. Hasta la próxima.